Regresamos a los periodistas en esta tarde de miércoles, pues ya un día después de la renuncia de Santiago Nieto Castillo y del nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y hemos invitado el día de hoy al doctor Edgardo Buscaglia, quien ha dado, por supuesto, un seguimiento a estos acontecimientos más recientes y que desde hace tiempo había, digamos que, manifestado su apoyo a las acciones que desempeñaba Santiago Nieto Castillo, y queremos preguntarle, además de darle, en primer lugar, la bienvenida a los periodistas, doctor, ¿cuál es el daño, lo preguntaría yo así, que genera la renuncia de Santiago Nieto Castillo? Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Es un placer estar con dos talentosos periodistas, como siempre. Es un gran placer. Mira, don Álvaro, cuando a un funcionario que le está yendo muy bien en el combate contra la delincuencia organizada, que tiene mucho activismo, que la sociedad lo reconoce como tal, no solo morenistas, sino ha recibido elogios de la oposición a Morena. Cuando tú ves que en un país acostumbrado a los desangres de la delincuencia organizada, a las casas blancas, a los casos Salinas, cuando tú estás acostumbrado a eso y ves a una persona como él y su equipo en la UIF realizando tareas que son realmente de marcianos, o sea, yéndose contra la oposición, políticos de la oposición, y también yéndose contra políticos de Morena, algo que uno ve en los países más desarrollados, con las UIFs más desarrolladas. Y tú lo sacas a esa persona por una cuestión de imagen personal, que, entre paréntesis, es mucho menos grave a la que yo vi con Bartlett o a la que yo vi con Heréndira Sandoval, o lo que yo vi con otros funcionarios de López Obrador que tenían problemas mucho más graves. Cuando tú lo sacas, ese funcionario, estás causando una inestabilidad y una parálisis en el funcionamiento de las políticas antimafia, porque el sistema judicial y el sistema antimafia mexicano no tiene, como ustedes bien saben, eslabones que funcionen bien. No los tienen. La única excepción ha sido la UIF. Desde que se fue Bas, que era el jefe de la UIF de Peña Nieto, hasta hoy, la UIF dejó de ser un centro de extorsiones para ser realmente una institución antimafia que aumentó 15 veces la cantidad de congelamientos de cuentas ligadas a todo tipo de delincuencia organizada, drogas, trata de personas, ustedes lo saben mejor que yo. Cuando tú quitas a una persona así, estás causando una inestabilidad a un Estado débil que tiene un solo eslabón que funciona, y estás colocando a un político a quien yo reconozco como un gran líder de un movimiento social, que para mí los movimientos sociales como el del 68 o el de Martin Luther King o el de Mandela son brújulas morales, para mí, que yo admiro eso, admiro que la gente haya sido presa política, pero después el señor se insertó en un sistema político donde él estuvo décadas metido ahí, que ese sistema político llevó a México a la catástrofe en donde está hoy. Ese sistema político es responsable de la catástrofe mexicana y él es uno de los miembros. Yo he leído sus obras. Yo sigo a la gente cuando habla de corrupción o cuando escribe de corrupción, y yo celebro que Pablo Gómez haya escrito sobre un libro recientemente sobre corrupción que yo leí, donde él define al Estado mexicano como un Estado corrupto. El diagnóstico de él es el mío, pero él no es un espectador. Yo soy el experto que estoy llegando a México, pero él no, él es un actor político de ese sistema mafiocrático que llevó a México a donde está. Un sistema mafiocrático es un sistema político que atrae a la delincuencia organizada y la hace crecer. Lo cual no quiere decir que todos los miembros sean corruptos. Quiere decir que el sistema de reglas políticas, tú sabes, hemos conversado de esto,
la forma en que se delinean las candidaturas en listas, las auditorías que no existen, preventivas de los partidos y de las candidaturas. Ese tipo de sistema atrae a la delincuencia organizada y lleva a México al océano de sangre en el cual ustedes están ahogándose todos los días. Él es un actor de eso. Ha estado décadas como político, no como técnico, porque él no es un técnico ni es un especialista en la materia. Como político, él podría haber formado coaliciones políticas. Coaliciones políticas para generar, por ejemplo, una ley de extinción de dominio con 10 causales que se lleve por delante a la delincuencia organizada en su ámbito patrimonial, empresas farmacéuticas, empresas de la construcción. 10 causales como las que tiene Francia, Alemania, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá. No lo hizo. Entonces, si él entiende de corrupción, tendría que entender que su rol, todas estas décadas en donde él estuvo ahí, debería haber sido el de impulsar una ley de extinción de dominio con 10 causales. Y no la vacilada de ley de extinción de dominio que tienen hoy, que fue el producto de lobbies de la delincuencia organizada. El cartel de Sinaloa enviaba a sus abogados a hacer lobby al Congreso. Entonces, eso es lo que yo critico cuando yo veo a políticos hablando como turistas japoneses. El Estado es corrupto. Sí, ya sabemos que es corrupto. Han muerto cientos de miles de personas. Él ha pagado con su propia vida prisión política debido a eso. Pero después se insertó durante muchos años y yo no le conozco ninguna reforma de trascendencia a Pablo Gómez. Por otro lado, Santiago Nieto, cuando yo comencé a elogiarlo, primero yo fui a evaluarlo sin contrato, sin cobrar. Fuimos a evaluar a él cómo funcionaba como FEPADE, antes de elogiarlo. Y nosotros vimos que él intentaba detener aliados del presidente Peña Nieto. No solamente se iba contra los otros, se iba contra Velasco, se iba contra funcionarios de Veracruz, de la gente de Duarte. Yo veía eso. Yo estaba ahí con un sombrerito azul siguiendo a los operativos de los fiscales de FEPADE. Yo lo tengo en video. Yo veía cómo él intentaba detener a la mano derecha, a una de las manos derechas de Velasco en Chiapas, o la gente de Duarte cuando iban con cajuelas llenas de dinero a comprar votos. Yo veía eso, lo vi personalmente, no es que me lo contaron o lo descubrí en un cubículo académico, yo lo vi. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a ver que con poco presupuesto, poca gente, con amenazas de la delincuencia organizada contra él y su familia, él seguía adelante. Entonces comencé a elogiar el trabajo de este hombre. Y ustedes vieron el precio que pagó. El que pagó entonces con Peña Nieto y el que está pagando ahora, por irse contra el sistema político, no solamente contra el PRI, porque ahí están también los expertitos y expertitas de siempre en México, escribiendo en El País de que sacar a Santiago Nieto es un reflejo de que este gobierno de López Obrador se está volviendo autoritario y extremista. No sé quién publicó esto en El País hoy o ayer, una señora. Lo cierto es que no es así. Esas son otras mamadas de los expertos de oposición. Lo cierto es que aquí tienes a un señor, Santiago Nieto, que trataba de irse contra un Estado mafioso, Estado corrupto, usando las palabras de Pablo Gómez. Y él trataba de irse contra eso. Se iba contra Lozoya, pero también se iba contra Cuauhtémoc Blanco. Me decía un gran periodista mexicano a quien yo respeto, Julio Astillero, me decía, no, pero son de poco peso, Cuauhtémoc Blanco, el marido de la senadora, pero se iba contra miembros del partido. Trataba de limpiar. Por ahí no lo dejaron, pero lo hecho es que intentaba hacer lo mismo que hizo con el PRI, con Peña Nieto. Y ese es el tipo de funcionarios que son oro en polvo, porque es el tipo de funcionarios que, no importando el presidente, combaten a la mafia. Y a esa gente no te la podés sacar de encima porque el casamiento del señor con la señora viola tu sentido de austeridad. Bueno, yo te puedo decir que hubo faltas de funcionarios alrededor de López Obrador, te mencioné 2 nombres, que son mucho peores que esas, y los toleró. La toleró a Heréndira hasta que ella trató de impulsar a su familia, creo yo, corríjanme, en una candidatura contra Macedonia. Yo no soy experto en política mexicana, como me lo recordaron hoy, pero recuerdo, soy experto en política mafiosa. Eso sí, pero doctor, no en política en general. Están perdiendo a un funcionario de gran valor. Hay formas de sancionar a un funcionario si violó alguna regla de austeridad.
Lo cierto es que si invitados a mi boda o a la de ustedes cometen un delito, llevan más cash, no se le puede imputar a ustedes como novios, no se le puede imputar a ustedes un delito, porque los invitados cometan excesos o algún delito que hayan cometido. El tema es que esta situación fue el producto del guillotinaje mediático de los mismos grupos de poder que se le oponían a Santiago Nieto en la época de Peña Nieto. Y él creo que cayó en la trampa. Debería haber rechazado la renuncia de Santiago Nieto. Yo no sé si en la cultura política mexicana un presidente puede rechazar una renuncia, yo creo que sí. Debería haberla rechazado, debería haber quizás amonestado al señor Nieto. Yo no digo que no lo critique, el presidente puede decir, mira, lo que acabas de hacer no es compatible con la imagen de mi gobierno, si lo haces una vez más, te echo, pero lo que se hizo fue una exageración que le va a causar daño al presidente López Obrador, le va a causar daño a México y va a ser un regalo de Navidad para la delincuencia organizada, porque el señor Pablo Gómez no es un experto en inteligencia. La palabra inteligencia es muy importante. La gente se especializa, como ustedes saben, por décadas en temas de inteligencia. Agentes de inteligencia, especialistas en análisis de inteligencia. Saber de corrupción, como sí sabe el señor Pablo Gómez, saber de presupuestos y de casos de corrupción no es una condición necesaria para ser nombrado en tal puesto. Ahora, él puede, en este momento ya quemaron el pastel, él puede llegar a la UIF y si no toca a nadie, porque son personal sin servicio civil de carrera, sin seguridad, si no toca a nadie, si deja que esta gente valiente de la UIF, que era amenazada, no solamente Santiago Nieto, su personal era amenazado, si deja que esta gente de la UIF funcione y no trata de meter a ravioles, a paracaidistas en la UIF, a que lo acompañen por inseguridad, si dejan que esta gente funcione y él solamente vigile que se cumple la ley, que la gente se le respeten los derechos a las personas investigadas, que por supuesto tiene que ser, el hecho de que existan 2.000 amparos en la UIF, eso es el producto del exceso de recursividad de México, que tiene una ley de amparo generosísima, única en el planeta. No existe la recursividad procesal que existe en México, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia. No existe. Es un sueño de abuso para los delincuentes la ley de amparo mexicana. Si quieren que no haya tantos amparos, reformen la ley de amparo para que haya menos causales de amparo y se pueda, porque la gente puede seguir teniendo sus derechos protegidos sin tantos amparos. Es único el sistema de amparo mexicano, que entre paréntesis es un negocio de la corrupción también. Claro. Porque ustedes saben muy bien que cada amparo cuesta en promedio $10,000. Así es. Así es. A la industria de abogados metido. O sea que eso no es una crítica a la UIF. La UIF protege derechos humanos como los protege la Comisión de Derechos Humanos en el futuro, porque hasta ahora no lo ha hecho, pero la UIF protege derechos humanos. El doctor Nieto era un gran protector de los derechos humanos cuando yo lo veía trabajar en acción en FEPADE y después cuando lo vimos en la UIF. Entonces, esto es una situación muy triste para mí. El presidente ayer dio un discurso con una línea que me recordaba a Mandela, a Nelson Mandela. Me pareció maravilloso el discurso. Pero cuando tú vas de ese discurso, la persona del presidente, que nadie critica, yo no estoy criticando a la persona del presidente, sus discursos que me parecen maravillosos, pero cuando uno va a la práctica, al presidente tú lo ves rodeado de un sistema político mafioso. Tú al presidente lo ves rodeado, lamentablemente, de un sistema político lamentable, para usar un término más diplomático, rodeado de macedonios, de Bartlets, de Monreales, de Barbosas. Esa es la gente que llevó a México a donde están. Doctor, el presidente López Obrador tiene a millones de jóvenes. Déjeme preguntarle esto. No, todos nos apasionamos mucho. Nomás verá que aquí lo que sobra es pasión. Quiero preguntarle la salida de Santiago Nieto en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue terrible y narrada por él es todavía peor, es una cosa espantosa, horrible. O sea, el colmo de la corrupción y del abuso de poder.
Lo corren porque empieza una investigación al interior del mismo gobierno, como era el mandato, porque, pues, de hecho esos escándalos siguen tan vivos que el señor Lozoya ahora está en el bote por uno de ellos. Pero ese escándalo es tan brutal y revela tanta podredumbre que me cuesta trabajo pensar que sea comparable con esta salida. Ahora le planteo esta pregunta. Por un lado, no veo al presidente López Obrador, que es el que toma la decisión, dejándose aconsejar por el crimen organizado, los narcotraficantes en particular, diciéndole córrenme a este tipo. No lo veo, honestamente, no me lo imagino pues ese momento. Pero por el otro lado, hay cuestionamientos a Santiago Nieto que son muy puntuales. Por ejemplo, que no se generó una relación con otras instituciones era una especie de lobo estepario que no generó, o un llanero solitario que no generó relación con otras instituciones, incluyendo la Fiscalía, para armar una cosa más choncha contra la corrupción. ¿De dónde ve usted que haya venido, si hubo tal, presiones al presidente para que echaran a Santiago Nieto? El presidente viene sufriendo presiones para sacarlo a Santiago Nieto desde que estaba Julio Scherer en el poder. A mí me informan desde adentro que esas presiones existían. O sea, este hombre, Santiago Nieto, se estaba yendo contra personajes de todo el sistema político, y el sistema político te fagocita, te asesina. Quizás no físicamente como hacían antes en México, pero sí asesinan tu reputación y demás. Y después, esa versión que me acabas de dar, Alejandro, que tú como buen periodista me la tenés que dar porque es una versión que está circulando, es la versión de Hertz Manero, es la versión del antiguo régimen. Hertz Manero es el antiguo régimen, por eso no se mueve. El caso de Lozoya debería ser como el caso italiano. ¿Usted ve a Hertz Manero inyectándole veneno al presidente, diciéndole, ese que tienes ahí de... Y Julio Scherer Ibarra, por supuesto. Lo hizo durante mi debate con él. Es correcto, sí. Lo así públicamente, Hertz Manero. No hace falta que ni siquiera me diga un informante, pero a mí, durante mi debate, tiraba veneno contra Peña Nieto. Perdón, contra Santiago Nieto. Y eso es un gran... primero que es una gran cobardía, porque ese es un fiscal general de la República con mucho más poder que Santiago Nieto, que es un simple empleado en un organigrama del presidente que está intentando hacer lo que hacía durante la época de Peña Nieto, irse contra todo, con toda fauna corrupta que existe. El tema de que él no coordinaba con las demás instituciones es la crítica que se le hace a Hertz, no a Santiago Nieto. Hertz, cuando yo debatía con él, jamás me refutó que él no coordinaba con SAT, que él no tenía un task force, un pool con las 12 instituciones federales que deberían estar ahí, con los estados, no coordina con las fiscalías estatales, donde una célula del cartel de Sinaloa te secuestra a ti, ¿no? Y esa misma cartel, esa misma organización está comprando y vendiendo seres humanos, y el caso del Estado y el caso de la federal no se conectan entre sí. Ese principio de conexidad es un hecho de que la Fiscalía General de la República viola el principio constitucional de conexidad entre las fiscalías estatales y la federal. Es la Fiscalía General de la República que hoy está judicializando un 3%, 3, no 30, 3% de las investigaciones. Es eso. No, Santiago Nieto se llevaba maravillosamente bien con la doctora Mijangos, por eso yo la elogio a ella, a pesar de que nunca la conocí, no tuve ninguna comunicación ni escrita ni verbal con ella. Con ella trabajaba de maravillas. Trabajaba muy bien con SAT, trabajaba muy bien con las fiscalías de los estados. Santiago Nieto hacía lo posible dentro del límite que le permite ser un simple empleado de un presidente que le da un espacio para trabajar, lo deja trabajar, pero el presidente escucha grillas. El presidente escucha grillas, tiene presiones del Congreso, este hombre no puede seguir presionando. O sea, a ver, el doctor Santiago Nieto, hasta donde yo recuerdo, declaró a periodistas que el caso Lozoya debería ser un caso por delincuencia organizada. Yo eso creo que lo hemos discutido con ustedes en su programa hace unos meses. ¿Saben lo que eso representa?
¿Saben lo que eso representa? Vean el caso que Italia acaba de judicializar hace una semana. 170 personas en un maxi proceso donde hay políticos, operadores, empresarios. Eso es lo que quería hacer Santiago Nieto. ¿Se pueden imaginar ir de la simulación, de la vacilada, de la tipificación de Hertz, de asociación delictuosa, que es un delito que le aplicás a un grupito de personas del mismo nivel, tu tía, tu nieto, ir de ahí, de esa simulación de tipificación, a delincuencia organizada y comenzar a investigar todos los canales financieros que fueron a financiamientos de campañas políticas? Te está cayendo ahí medio sistema político. Lo que ustedes acaban de ver con Santiago Nieto es un asesinato institucional, no físico, pero institucional, de grupos mafiosos dentro del Estado que han estado tratando de asesinar institucionalmente a Santiago Nieto desde que comenzó a hacer esto. Eso era el futuro del caso Lozoya, más allá de que Lozoya sea inocente, culpable, lo que sea. El caso Lozoya iba a derivar en un maxi proceso al estilo italiano si lo dejabas a Santiago Nieto avanzar como fiscal general de la República. Entonces, la presión al presidente fue enorme. Mira, el presidente puede remediar esta situación. El presidente puede llamarlo al doctor Santiago Nieto, protegerlo físicamente, entre paréntesis, porque lo pueden asesinar con tantos enemigos, y otorgarle una función en seguridad. Puede ser seguridad nacional, puede ser un SAR de seguridad, pero una persona que esté encargada de la estrategia de coordinación entre todas las instituciones. Algo que Pablo Gómez está muy de acuerdo conmigo. Además, yo lo vengo diciendo hace 15 años en México, que no hay coordinación interinstitucional. Y creo que Pablo Gómez anduvo diciendo lo mismo. Me parece magnífico el diagnóstico. Pero Pablo Gómez no es Buscaglia. Él es un actor de ese sistema. Él forma parte de ese sistema. Ahora, entonces tenemos que avanzar. Sí, pero adelante. Doctor Buscaglia, la expresión asesinato político es muy fuerte. Entiendo finalmente la metáfora. Finalmente se desaparece, se aniquila, se da de baja, se desplaza, se neutraliza a un servidor público que estaba tratando de ir al tuétano, a la médula de la delincuencia organizada. El problema es, esa medida puede aniquilar también una institución como la Unidad de Inteligencia Financiera, mediatizarla hasta que eso que comenzó Santiago Nieto Castillo sencillamente quede neutralizado. Sí, la idea es esa, la idea, y eso es a lo que se va a tener que enfrentar don Pablo Gómez, se va a enfrentar ante una serie de presiones desde la Fiscalía General de la República y desde otras instituciones para realmente achicar el tamaño institucional y la presencia mediática de la UIF. El doctor Santiago Nieto salía en televisión, salía en radio, salía en periódicos, aparecía porque era una forma de protegerse. Él estaba solo. Sí. Cuando un funcionario está solo, los necesita a ustedes. Yo muchas veces para protegerme en México, cuando a mí me decían que García Luna me mandaba gente y demás, yo siempre salía con embajadores. Siempre aparecía con el embajador suizo o el norteamericano como una forma de protección, para que sepan que yo no soy una persona promedio a la cual me pueden amenazar y enviarme a la cárcel como hacían. Hoy estás en esa misma situación. Tenés una situación en donde a los funcionarios como Santiago Nieto se le fabrican causas penales, se los amenaza. La salida, como bien dijo Alejandro, de Santiago Nieto de la administración previa fue una salida mafiosa. Entonces, estamos ante esa situación, lamentablemente. El presidente puede remediar esta situación. El presidente ha perdonado a faunas políticas de la envergadura de Bartlett. Es correcto. El que se le cayó el sistema, ¿no? Si recuerdo la historia política mexicana, ¿no era el que se le cayó el sistema? Así es. Cuando era el secretario. Bueno, ese es el señor al cual le perdona. Entonces, si él pudo perdonarlo a Bartlett, puede perdonar al señor Santiago Nieto y reincorporarlo en una posición estratégica antimafia a su lado. Puede perdonarlo porque él tuvo un acto privado
interpretado por ustedes como fastuoso en Guatemala. Hay que tener un poco de tolerancia democrática. Si yo quiero tener mi casamiento fastuoso, mientras yo no cometa un delito y mis dineros sean legales y yo pueda justificar el origen lícito de mi patrimonio, yo quiero tener un casamiento fastuoso, como un homenaje al amor que le tengo a mi señora. Eso no es un motivo para ir contra un funcionario antimafia. Entonces, hemos caído, porque a veces yo también caigo, todos estos algoritmos que crean fake news, ¿no? Y que comienzan a llegarte como tsunamis a tu iPhone. Muchas veces a mí me convencen y me tengo que cachetear a mí mismo, decir, no, a ver, corroboremos esto. Y esto fue lo que sucedió con el caso de Santiago Nieto. Hubo un tsunami operativo premeditado de asesinato institucional, llevado adelante en gran parte a través de redes sociales, que llevaron a la presión política que muchos enemigos de Santiago Nieto estaban esperando y que fue el principal regalo de Navidad que tuvieron hasta ahora. El presidente puede remediar esta situación y por el bien de México reincorporar al doctor Santiago Nieto a su administración en una posición estratégica de asesoramiento en el mismo Palacio Nacional, por ejemplo. No tienen... Por favor, protéjanlo porque una persona como el doctor Santiago Nieto normalmente en México la asesina. Es correcto. Bueno, él tiene un récord de cuentas congeladas a los narcotraficantes, por ejemplo, que no es un tema menor, porque sabemos lo que significa, sobre todo en un país con estos niveles de impunidad, que se haya metido con los grupos del crimen organizado, reconocido incluso por Estados Unidos. Doctor, pero a ver, ya tenemos a Pablo Gómez. Pablo Gómez es una persona honesta, no hay un solo dato sobre pues una actitud medianamente sospechosa en algo. Es un hombre de buena voluntad, es un hombre que ha investigado y ha participado. Él, por ejemplo, participa en Amigos de Fox, él investiga, presiona, en todas las tribunas que tuvo lo denunció, dijo que eso era terrible, tal. Bueno, en ese caso, Fobaproas y demás, él se ha metido en varios. Es un hombre que en todo caso se va a incorporar a un organismo que nosotros decíamos aquí, es un organismo muy especializado, que tiene además sus otros organismos en el mundo similares, donde tiene que estar cotejando información, no puede llegar y mover una estructura que además es parte creo que tiene una ley orgánica, sugiero que a lo mejor la tiene. Bueno, ¿cómo? A ver, tenemos a Pablo Gómez ahora mismo aquí enfrente de nosotros. 3 cosas que Pablo Gómez debe saber ahora que está asumiendo un rol que él sabe, él entiende, que es complicado, y después de un periodo que fue efectivamente pues muy notorio, muy brillante de Santiago Nieto. Dígale usted 3 cosas a Pablo Gómez que debe considerar ahora quien se incorpora a la UIF. A ver, yo he trabajado en Afganistán, en Colombia, en Brasil, en muchos países y he estado muy involucrado con el trabajo de agencias de inteligencia que colaboran con la justicia. No en el marco de la inteligencia sucia del PRI, del Partido Único, sino de las que colaboran con la justicia. Ese eslabón en México está quemado. No hay una colaboración como pueden ver con Hertz Manero y Santiago Nieto. Eso es una materia pendiente muy importante, pero para que esos agentes de inteligencia, mujeres y hombres valientes, arriesguen sus vidas, como las arriesgan los integrantes de la UIF, lo primero que tienen que tener es la seguridad de que sus fuentes salariales que les permiten sobrevivir a ellas y a ellos y sus familias no sean comprometidas por criterios políticos. Al señor Pablo Gómez le gusta hablar de política, que lo técnico viene después. Bueno, para las personas que juegan sus vidas todos los días en la UIF, lo técnico y el labor que ellos hacen técnico es la diferencia entre la vida y la muerte.
Por lo tanto, el de tener, primera medida que yo te respondo, el de que la UIF tenga funcionarios de inteligencia con servicio civil de carrera inamovibles, es un elemento clave para que puedan hacer el muy buen trabajo que estaban haciendo junto al doctor Nieto. Darles un servicio civil de carrera y salarios dignos, por supuesto, para que puedan sobrevivir. Y no reemplazarlos por criterios políticos, porque gente de su partido quiere meter a 100 personas ahí. Bueno, lo que se hace siempre en México, ustedes conocen muy bien, y en otros países, lleno de paracaidistas y ravioles. Entonces, eso sería la primera medida para tranquilizar al staff. Porque si Pablo Gómez reemplaza ese staff, parcial o totalmente, y lleva a gente amiga o a gente que le recomiendan, esa UIF va a dejar de funcionar por 2 o 3 años, asumiendo que Pablo Gómez es inteligente y honesto, cosa que yo asumo junto a ustedes de que es honesto. Él no ha demostrado esa creatividad y valentía política de formar coaliciones. Pablo Gómez, ha sido un político que ha tenido un rol ejemplar durante un movimiento histórico mexicano, pero después él formó parte por muchas décadas en donde todo se tranza, en un sistema político mafiocrático. Salir de esa mentalidad y trabajar en la UIF significa darle una autonomía a su staff con servicio civil de carrera, por orden presidencial, cosa que eso le daría una estabilidad, obviamente sujeto a indicadores de mérito, el staff, ¿no? Si cometen algún tipo de falta. Esa sería la primera medida. Después, sentarse con este hombre, Hertz Manero, es esencial. El fiscal en México es el director jurídico de la investigación. Es el señor que, como el director de orquesta no va a ser Pablo Gómez, el director de orquesta es Hertz Manero. Sí. Ahí tenemos un director de orquesta que está paralizado, no mueve las manos, no mueve los pies, no mueve la cara. Entonces, él se tiene que sentar ahí y decirle, el presidente está de mi lado, para que a partir de ahora tú hagas lo que diga Buscaglia, lo que diga Álvaro Delgado, no importa la propuesta. A partir de ahora tú me formas un pool antimafia interinstitucional como el que tiene todo país. Esto está demostrado científicamente, no solamente por mí, sino por 67 autores mundiales. Todo combate a la delincuencia organizada requiere que cuando se abre una carpeta de investigación, estén sentados en la misma mesa virtual o física, SAT, aduanas, inteligencia militar, UIF, fundamental, justicia. Tiene que haber una serie de instituciones, son 9 federales y 3 estatales. Tienen que estar sentadas alrededor de una mesa, cada una aportando un pedazo del rompecabezas para desmantelar a ese famoso Estado corrupto del cual Pablo Gómez habla todo el tiempo. Yendo como hoy, cada uno por su lado como gallina sin cabeza o peleándose cada uno con su base de datos, te conduce al presente, que es hoy. Recordad, la locura para Einstein era intentar lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. No podés seguir haciendo lo mismo. Esa sería la segunda recomendación. Ahí Pablo Gómez va a tener que utilizar su talento político más puro. Va a tener que impulsar a través de sus contactos en el Congreso una coalición que obligue a Hertz Manero o a quien sea que venga después a que forme este pool interinstitucional antimafia y que sea regulado, entre paréntesis, no tiene que estar en el Código de Procedimientos, pero sí tiene que haber una regulación de cooperación interinstitucional. Como ustedes recordarán, en el debate con Hertz Manero se los ofrecimos gratis, enviarle el manual, que ya está escrito gratis, y no lo aceptó. Nunca me contactó más. Eso sí, cuando le enviamos la carta reiterando lo que habíamos dicho con Aristegui, se la dio a Guayo y no sé a quién más, para que vayan a tirarme ataques personales contra mí. Pero nunca Hertz Manero envió a nadie para decirme, a ver, buscarle a dónde está ese manual. Está producido. Es parte es propiedad del Estado mexicano, entre paréntesis, no es mi propiedad. Para que él lo comience a aplicar. No lo quise hacer, bueno, ahí está Pablo Gómez para generar la presión política con el apoyo del presidente para que esa fiscalía que el presidente declaró que funciona, como dijo él, despacito, demasiado despacio. Utilizó un término en una mañanera, pero comience a moverse como una fiscalía de un país medianamente avanzado, que funcione como la Fiscalía Brasileira, que funcione como Eso es fundamental.
Después otro elemento importante que Pablo Gómez podría, creo que te lo mencioné al comienzo, fue México tiene, como dijimos al comienzo, una recursividad espantosa, una ley de amparos que permite que el Chapo Guzmán esté viviendo en una mansión después que se le imputa una causa penal. O sea, ahí tienen el caso Lozoya, tienen miles de casos. Cuanto más dinero tú tengas, más poder tú tengas, más se aplica la ley de amparo. La ley de amparo no se le aplica a un campesino o campesina mexicana. Se le aplica al Chapo Guzmán, a Lozoya. Bueno, entrarle a una reforma, a la ley de amparo y a un fortalecimiento a la ley de extinción de dominio. Es fundamental esos dos elementos. La ley de amparo tiene que funcionar ágilmente como en Francia, como en Alemania, como no me van a decir que en Francia no se le protegen los derechos a la gente, pero no puede haber una recursividad que es una orgía de beneficios para los abogados, para la industria de los abogados más corruptos de México, mientras que la gente más poderosa y corrupta está en mansiones y la gente inocente que no puede impulsar una causa de amparo está en la cárcel. Ahí tienes a las cárceles mexicanas con un 90% de gente pobre, gente en el bottom, en el porcentaje del 10% de menores niveles de ingreso, 90%. Esas son las cárceles mexicanas y la ley. Entonces, Pablo Gómez tiene una conciencia social, yo lo sé. Eso sería una gran reforma que le permitiría a la UIF trabajar con una agilidad que no tenía, dadas las restricciones legales durante la época de Santiago Nieto. Entonces, hay formas de remediar este desastre que armaron con la presión para que se vaya Santiago Nieto, que realmente es vergonzoso, pero el presidente supongo que es una persona que se sabe equivocar, sabe perdonar y sabe remediar sus equivocaciones, y esto es un consejo respetuoso que le doy al presidente de México después de ese magnífico discurso que dio en la ONU ayer. Ahora, si ninguna de estas tres recomendaciones que usted le formula a Pablo Gómez y en los hechos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si no hay, digamos, un cambio en la relación institucional, en esta concepción de atacar al crimen organizado, tanto pues incluyendo el de cuello blanco, el político, el financiero, este sexenio, digamos, también en ese sentido se va a agotar ya. El presidente se va a ir de la presidencia en menos de 3 años y vamos a tener a otra administración fracasada en el tema de seguridad. Eso va a ser una gran tragedia para México, porque las alternativas al presidente López Obrador hoy en México son mucho peores, que a través de las candidaturas que se están barajando. Estamos en una situación donde, como creo que Pablo Gómez está de acuerdo conmigo, el sistema político mexicano es mafiocrático, es un sistema que atrae a la delincuencia organizada. Yo uso otro término. Entonces, el presidente, si no comienza a encarar estas reformas, todo no depende del presidente, todo no depende del presidente. Por ejemplo, necesita forzar a que el doctor Saldívar se deje de dar discursos, que parece un actor de Hollywood todo el día dando discursos, y se ponga a limpiar al Poder Judicial. Eso es algo que el presidente López Obrador no puede obligarlo, pero sí puede presionar políticamente para que exista una limpieza del sistema judicial, como hicieron 7 países latinoamericanos a través de auditorías patrimoniales de los jueces y juezas, para deshacerse de aquellos que no puedan justificar sus ingresos. Eso es un elemento clave que no se ha hecho nunca en México. Hay cosas básicas que para toda izquierda del mundo, la de Lula, la de Pepe Mujica, es básica, que es un tema que seguramente Pablo Gómez va a amar, que es incorporar a la sociedad civil al trabajo de la UIF. Eso es algo que el doctor Santiago Nieto comenzó a hacer a través de una relación estratégica con la sociedad civil, no la sociedad civil de Polanco, ni la sociedad civil en serio, la sociedad civil de víctimas, y no los representantes de víctimas, sino las víctimas. No Javier Sicilia, un hombre que perdió a su hijo, sí, pero sino realmente a las víctimas, y las comenzó a incorporar. Ahí se puede hacer un gran trabajo, porque la sociedad, la gente de a pie,
la gente realmente democrática en México es la gente más pobre. La gente que yo conozco, los que tienen doctorados, los que han ido a las universidades, los que presumen que tienen una oficina en Harvard, esos son los más autoritarios, que no debaten. La gente pobre, esa gente de base, tiene mucha información sobre corrupción a nivel municipal, sobre corrupción a nivel estatal, y eso es una materia pendiente de la UIF, incorporarlos a través de una prevención social. Correcto. Del lavado de dinero. Correcto. Y de los delitos financieros. Correcto. O sea que ahí yo estoy todo el tiempo dando propuestas y después no hay debate. Recibo críticas de que tengo un gran ego. pero no tengo, nadie debate con argumentos. Entonces, debaten con argumentos. Demuéstrenme que estoy equivocado. Tengo escritos en donde he publicado que estoy equivocado, pero demuestre, hay que debatir estas cosas. Creo que Pablo Gómez tiene un buen diagnóstico, pero él es un actor del sistema. Correcto. Tiene mucho más que hacer que diagnosticar, ¿no? Bueno, vamos a seguir platicando en otra ocasión con usted también, viendo cómo va evolucionando esto, doctor Edgardo Buscaglia. Hoy, muchas gracias por esta conversación. Usted es un experto y es indispensable consultarle sobre todo en una institución como esta. Así es que, gracias una vez más, doctor Buscaglia. Los 3 canales en México donde realmente prevalece la libertad de expresión. Y el de ustedes es uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, noches.